Después de haber hablado de Orion Pax, es justo de que hablemos de su contraparte Decepticon, Megatron o D-16, el pasado de nuestro tirano favorito. ¡Megatron! Megatron tiene muchos orígenes. En algunos casos es simplemente un bot que nació siendo el simple antagonista de la franquicia, pero en otros encontramos un desarrollo complejo donde se nos explica el porqué de su obsesión con el poder y destrucción de la facción Autobot, como en la película Transformers One, donde D-16 pasó de ser un minero común a ser el líder tirano de los Decepticons. Si te preguntas por qué el nombre de D-16, es importante saber que este código es una referencia al identificador que tenía la figura original de Megatron en Japón. Iremos hablando de forma resumida los vastos orígenes de este cabeza de cubeta, chatarra tu abuela. Recuerda apoyar al canal si es que te gusta este contenido, ya sea con tu like y suscripción o compartiéndolo con tu abuelita amante de los Gundams transformables. Comencemos. G1. En Generation 1, Megatron tuvo un origen peculiar. No surgió de un bot anterior como en Transformers 1, sino que nació directamente siendo Megatron. Ni siquiera fue el fundador de los Decepticons, sino el líder definitivo que restablecería una guerra iniciada desde hace mucho, pero ganada por los Autobots. Los Constructicons crearon al Decepticon más poderoso y visceral para reiniciar la guerra y así derrocar el gobierno del Prime actual, Sentinel Prime. Con su carisma y facilidad de convencimiento logró acercarse a los puntos estratégicos de Cybertron y así poder dar un golpe de estado. Fue aquí donde conoció a Orion Pax, un carguero en un hangar de abastecimiento de Energon. Orion admiraba a Megatron por su imponencia y grandeza, pero lo que no sabía es que pronto sería diezmado por su ídolo, llevándose también a su novia Ariel y a su mejor amigo, Dion. Marvel Comics. En los cómics de Marvel se explicó el origen de Megatron en State Games, A Tale from Cybertron de 1986. Aquí se describe a un joven Megatron como un increíble atleta de la ciudad de Tarn, quien ganó fama gracias a su espléndido papel como gladiador en los torneos organizados por el líder Autobot, Overlord. Pero Megatron no solo se interesaba en la fuerza, también quería poder. De ahí sus ansias de conquistar Cybertron y otros planetas para lograr un imperio intergaláctico. Cuando la guerra entre Overlord y su rival Boss comenzó, Megatron aprovechó el conflicto para desarrollar su plan, y aunque le tomó bastante tiempo, lograría juntar un gran ejército de fervientes guerreros que compartían sus ideales, y con los cuales iniciaría una nueva guerra contra los Autobots, los Decepticons. Los orígenes de los cómics de Marvel serían inspiración para los orígenes en otros universos. En Dreamwave, por ejemplo, Megatron también sería un gladiador, y aprovecharía su fama como guerrero para armar su propio ejército, probando siempre a los nuevos reclutas en la arena y ver si eran dignos de estar a su lado como los primeros Decepticons. IDW. En las primeras entregas de IDW se exploran los orígenes de Megatron, siendo un minero de una clase no privilegiada que vivía en un Cybertron corrupto. Además de obrero, Megatron se le conocía por ser un intelectual que se inclinaba por las palabras antes que la violencia, pero que también sabía usar la fuerza como último recurso, y que ocasionalmente acudía a ella cuando no veía salida de sus constantes malos tratos de sus capataces, algo que le causaría un grave problema psicológico. Sin previo aviso, el Senado cerraría abruptamente la mina donde él y muchos de sus compañeros laboraban, con la seguridad de hallarles un lugar nuevo, pero Megatron sabía de las falsas promesas de los líderes de Cybertron, por lo que en un ataque de ira, cuando varios de los mineros se rebelaron, se dejó llevar por sus más oscuros pensamientos y mató a uno de los guardias de élite. Megatron sería inmediatamente arrestado, pero escaparía camino a la cárcel y se refugiaría en el mundo criminal de la ciudad de Kaon. Aquí, Megatron se ganaría la vida como gladiador, y gracias a su excelente papel como guerrero, llegaría a la fama. Fue en este punto donde aprovechó su popularidad para llegarse a los bots de las clases más bajas y formar un ejército, con la promesa de derrocar al Senado y a las clases sociales altas que los habían estado oprimiendo.
En el reboot de los cómics de IDW en 2019 vemos un mayor desarrollo de la nueva versión de Megatron, pero que seguiría una historia similar a la ya contada. Ahora él sería un minero por decisión, ya que quería ayudar en la obtención de energía para el programa cibertroniano de expansión y colonización de otros planetas, pero sus intenciones serían limitados por el líder actual, Nominus Prime, al parar dicho programa. Esto provocaría que la mentora de Megatron, Tarmagax, creara su propia facción política, los Acenticons, con la finalidad de tener un contrapeso en el gobierno, pero al ser un grupo demasiado pacifista, poco pudo hacer. Megatron tomó su lugar como el líder del partido, convencido de que él estaba destinado a ser quien regresaría a Cybertron a su época dorada de expansión y colonización. Ya no solo utilizaría palabras, sino también engaños, manipulación y violencia. Este Megatron no solo era un gran guerrero, sino además era un intelectual poeta lleno de carisma. Incluso se hizo amigo de un joven policía, Orion Pax, en su largo recorrido de convencimiento por el surgimiento de un nuevo Cybertron. Continuada alineada. En Transformers Prime y sus complementos se habla de una nueva interpretación del origen de Megatron, un ser nacido en tiempos de desigualdad en Cybertron, donde un sistema de castas obligaba a bots a trabajar en puestos específicos según la jerarquía social basándose únicamente en lo que se transformaban. Este era un minero sin nombre, únicamente reconocido como D16, en referencia al sector donde trabajaba. D, furioso por la injusticia en Cybertron y deseoso de ser más que solo un obrero, se enlistó como gladiador para combatir en el mundo ilegal, lugar donde se haría de gran popularidad y en donde él mismo se renombraría como una de las leyendas del Cybertron antiguo, Megatronus, el Prime caído. Conforme se fue haciendo conocido en la arena, el público decidió acortar su nombre como Megatron. Durante este tiempo no solo tendría el papel de guerrero, sino también de político, ya que llamaría a las masas para hacer denotar el injusto sistema de Cybertron. Inició un plan para erradicarlo y lograr la igualdad para toda la población, así como tener la libertad de elegir el camino de sus vidas. Pudo hacerse de seguidores intelectuales en su equipo, siendo uno de ellos el noble archivero Orion Pax. Con el pasar del tiempo serían grandes amigos, pero no coincidían en los métodos para lograr las metas. Mientras que uno creía en un mejor Cybertron logrado por la paz, el otro estaba convencido de que la violencia era la única forma para lograr el verdadero cambio. Y también estaba convencido, gracias a su arrogancia y autodeterminación, de que él sería el líder que Cybertron necesitaba. Armó un plan secreto para que sus más fieles seguidores cometieran actos de terrorismo, mientras mantenía la máscara ante el gobierno de seguir los procesos de la ley. Fue cuando Orion y Megatron se presentaron al Alto Consejo de Cybertron, donde este rompería completamente con sus métodos pacifistas, pues el consejo decidió, después de escuchar el noble discurso pacifista de Pax, que este sería el nuevo líder, Optimus Prime. Furioso y devastado por lo que él creía una traición de su amigo, le dio la espalda a él y al consejo, y con sus seguidores ahora llamados Decepticons bajo el rostro del Prime caído como insignia, declaró la guerra con la finalidad de tomar el poder que debió ser de él. Bayverse. En las películas live action, específicamente en el Bayverse, se nos aclara la historia de Megatron en los cómics precuela. Él y Optimus eran los gobernantes de Cybertron, prácticamente hermanos, pero constantemente tenían desacuerdos políticos. Megatron tendría envidia al saber que Optimus era un descendiente de los Primes y que él era quien debería gobernar Cybertron. Se llenaría de odio y sería llamado al lado oscuro por el caído, el Prime maligno, quien lo hizo prometer que si lo seguía incondicionalmente, pronto tendría el poder de un Prime. Y así es como Megatron y sus seguidores se rebelarían contra Optimus, bajo la insignia del caído y el nombre de Decepticons. Desafortunadamente, después de Transformers The Last Knight, ya no hemos sabido nada de Megatron, ya que otros personajes tomarían su lugar como antagonistas. Transformers One. Pero fue en la más reciente película, Transformers One, donde retomaríamos los orígenes de la guerra por Cybertron y en donde este personaje ganaría su mayor popularidad. Así es como nos adentramos a los orígenes de Optimus Prime y Megatron. Más que solo amigos, D16 y Orion Pax eran hermanos, así como compañeros de trabajo, ya que ambos eran mineros encargados de la extracción de Energon en el interior de Cybertron.
como muchos otros cybertronianos. Esta energía sustentaba los planes de búsqueda de un artefacto mítico en la superficie, liderados por Sentinel Prime, el gobernante actual. D-16 ahora se trataría de un civil prosistema y gran admirador de Sentinel Prime, pero sobre todo admirador de uno de los Primes originales, Megatronus Prime. Por otro lado, Orion, un ser más liberal y un tanto aficionado a romper la ley, quería saber más de la historia de Cybertron, más de lo que los líderes decían, y quería mostrar que los mineros eran mucho más de lo que ven. Fue por su intrepidez que llevó a él y a D a meterse en problemas al competir sin permiso en la carrera Iacon 5000. Sentinel los mandaría en lo más profundo de Cybertron, a laborar en el depósito de chatarra, lugar en donde conocerían a Bumblebee y a Steve. Por azares del destino, los tres amigos junto con Elita salen en búsqueda de la matriz de liderazgo en la tumba de los Primes, sitio en donde D-16 conocería la verdad. Sentinel no era más que un impostor, un mentiroso manipulador causante de la muerte de los Primes originales, y que además se encargaba de abastecer de energía a los Quintessons, una raza invasora en Cybertron. Por si fuera poco, el fantasma de Alpha Trion revelaría además que los mineros no poseían engranajes de transformación debido a que se los removían desde su nacimiento, es decir, se les quitaba la capacidad de transformarse, un derecho de nacimiento. Esto hizo que Dee enfureciera y que odiara fervientemente a aquella figura que una vez idolatró. Con su nuevo TICOG que le fue otorgado por Trion, Megatron era más poderoso, pero ese poder fue encaminado hacia la venganza, pues conforme pasaba el tiempo, el amigo de Orion iba esfumándose, y un nuevo ser brotaba desde la oscuridad. Incluso se volvió el nuevo líder de los guerreros de élite del antiguo Cybertron, al derrotar a un hablador e inseguro, Starscream. Los lazos de amistad entre D y Orion se romperían por completo cuando en el enfrentamiento contra el gobierno del falso Prime, D-16 optaría por erradicar los obstáculos que no permitían lograr su venganza. El más grande de estos, su amigo Pax, el cual representaba la nobleza y bondad de su pasado. Decidió tirarlo en las profundidades de Cybertron, para así llevar a cabo su plan de gobernarlo una vez que terminara con Sentinel Prime. ¡Megatron! Pero lo que Dee no previó es que Orion sería salvado por los 13 Primes originales, quienes le otorgaron la matriz de liderazgo, el artefacto perdido, y el cual haría que el joven Orion se convirtiera en el nuevo Prime. Optimus Prime. Optimus tenía un gran poder de su lado, respaldado por aquellos antiguos seres. Derrotaría culminantemente a D-16 para así desterrarlo junto con su ejército. Con sed de venganza, Dee ahora se autoproclamaría como Megatron, en honor a su único ídolo, Megatronus Prime, y a sus guerreros les daría el nombre de Decepticons. Los orígenes de Megatron han sido retomados en menor medida en otras continuidades, pero teniendo inspiración en la historia general de un Megatron desarrollado por las circunstancias de su alrededor, que, en lugar de tomar inspiración en el dolor para crear un mundo mejor por el camino de la paz, decide abrazar la violencia como la única manera para lograr un cambio en Cybertron. Aunque en muchos medios este personaje ha sido adecuadamente explotado, sin lugar a dudas merece tener más participación en las películas. Esperemos que en un futuro no tan lejano podamos volver a verlo en la pantalla grande y que sea representado más que como solo un villano de turno. Este video fue posible realizarlo gracias al contenido del youtuber norteamericano Chris McFeely, quien posee una biblia de Transformers en su canal. Asimismo, encontré datos aclaratorios sobre ciertas continuidades en páginas de internet dedicadas a la franquicia. ¿Qué opinas de los orígenes de Megatron? ¿Consideras que D-16 es un buen inicio del personaje? ¿Cuál de las historias relatadas en este video te gustó más? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y suscribirte a este humilde canal, para que así todos seamos uno. Saludos especiales a los miembros nivel Cyclonux del canal, MICR9TF, Solid Did Nothing Wrong, Lucas 2006, Another G1 y Vicente Pagano.